Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor esté con cada uno de ustedes en este domingo, día de el Señor. Los invito para que nos acerquemos a la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Pidamos su auxilio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oh Divino Espíritu, dadnos el entendimiento, la capacidad de recibir la palabra de Dios. Prepara nuestra mente y nuestro corazón con la luz necesaria para que la luz de la palabra nos ilumine, nos fortalezca y hoy podamos discernir el querer de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Tengo el gusto de compartirles en este día el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, versículos 20 al 35. En aquel tiempo volvió Jesús a casa y se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Unos letrados de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas comparaciones. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo lo que les podrá perdonar los hombres, todo se le podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están fuera, te buscan. Les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el coro dijo: estos son mi madre y mis hermanos, y el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ponernos en contexto, queridos hermanos. Se han acercado a Jesús aquellos que no quieren creer en Él, aquellos que buscan algún pretexto, alguna excusa para decir que no se debe creer en aquello que Jesús está anunciando. Y entonces, ante los milagros, ante las liberaciones que obra expulsando a Satanás, el argumento es: eso lo hace por el poder del demonio. Sin más ni más, solo porque se les ocurrió. Era la excusa simplemente. Y en ese contexto, entonces es cuando Jesús habla del famoso pecado del Espíritu Santo, el pecado que no se perdona, el único pecado que no se perdona. Y qué bueno que hoy podamos aclarar en qué consiste ese pecado contra el Espíritu Santo. Pues Jesús, viendo la actitud de estas personas que no quieren creer en Él y que buscan excusas para no creer en Él, les lanza la afirmación sobre el pecado que no se perdona. Y la presencia de la Madre de Jesús y sus hermanos nos va a dar pistas de cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo. Fíjense que en un primer grupo aparecen
aquellas personas que no quieren creer en Jesús, que aunque de frente tienen los milagros, no quieren creer en Él y entonces se atreven a decir que eso es por el poder del demonio, es decir, la dureza del corazón, la cerrazón de la mente para no aceptar la voluntad de Dios, la palabra de Dios. En el otro extremo hay otro grupo que escucha a Jesús, que le da crédito a sus palabras, personas de fe. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es decir, que de la izquierda tenemos al grupo que no escucha la palabra, que tiene la mente cerrada, endurecido el corazón y no acepta a Dios de ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, aceptan la palabra de Dios. Y en la derecha tenemos el grupo que acepta la palabra de Dios, que la acepta con gusto y la vive. ¿Cuál de estos dos grupos está en el pecado contra el Espíritu Santo, el que nunca será perdonado? Lo podemos decir con aquella frase: no hay peor ciego que el que no quiere ver. El pecado contra el Espíritu Santo es la persona que no se quiere abrir a la acción de Dios. Y el pecado que no se perdona es ese en el que está este grupo de la izquierda. Los que no se quieren arrepentir, los que no quieren aceptar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios que te salvó sin ti, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, sin tu voluntad. El corazón es una puerta que solo se abre desde dentro. ¿Por qué hay un pecado que Dios no puede perdonar? La representación está en esa imagen de una puerta redondita y Jesús tocando esa puerta. Se dice que esa puerta no tiene cerradura, no tiene por dónde entrarle la llave. Y alguien dijo, tiene un error. Y el artista dijo, no tiene un error. Es que esa es la puerta del corazón y solo se abre desde dentro. ¿Por qué Dios no puede perdonar el pecado contra el Espíritu Santo? Porque Dios no puede obligar a alguien a pedir perdón. Dios no puede obligar a alguien a creer en su perdón. Es decir, que la respuesta de la fe es creer que Dios me puede perdonar, es arrepentirme y pedirle a Dios que me perdone. Con eso quiero decir que Dios perdona todo pecado siempre y cuando yo me arrepienta. Siempre y cuando yo le pida perdón a Dios por ese pecado. Puede ser homicidio, feminicidio, puede ser sacrilegio, cualquier tipo de pecado. Dios lo perdonará. Pero el pecado, que yo no quiera que Dios me perdone, que yo no crea que Dios me puede perdonar, que yo no acepte que Dios viene a perdonarme, ese pecado Dios no lo podrá perdonar porque yo me cerré a la acción de Dios. Entonces, la conclusión es que vive en el pecado contra el Espíritu Santo aquel que no le pide perdón a Dios. Y vive en la gracia aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Esa persona vive en la gracia, ha renunciado al pecado y vive en el amor de Dios. Algunas personas todavía se confunden con esta afirmación de ahí están tu madre y tus hermanos. Resulta que en la antigüedad, en ese contexto en el cual Jesús hacía su vida pública, se llama hermano, hermana a toda la familia ampliada. Primos, primitos, la gente que tenga la misma sangre de uno, aunque sea en primero, segundo, tercer grado. Y cuando se va a hablar de un hermano, como tú y yo decimos hermano de sangre, la Escritura habla de hermano de leche. En los Hechos de los Apóstoles aparece el hermano de leche del rey Herodes. Hermano de leches que bebieron del mismo seno, de la misma mamá. Esa distinción la hace la Sagrada Escritura por la época. Entonces cualquier historiador serio, cualquier persona que utilice un método crítico para estudiar las lenguas antiguas se da cuenta de que cuando la Escritura dice ahí están tu madre y tus hermanos, no quiere decir que ahí afuera estuvieran hermanos de Jesús, hijos de San José, concebidos con la Virgen María, no. Para que no se confundan y no se dejen confundir por hermanitos que interpretan mal este pasaje.
La madre de Jesús seguramente sí estaba ahí, y los hermanos eran los que se suelen llamar hermanos de Jesús, unos primos de Jesús, hijos de Zebedeo, si no estoy mal, en este momento no lo recuerdo bien, pero se les llamaba hermanos de Jesús. Fulano, el hermano de Jesús, pero es que era primo, es que era cercano, era un familiar. Con esto, queridos hermanos, entonces los motivo en primera medida a no vivir en el pecado del Espíritu Santo. Arrepiéntete, pide el perdón a Dios, que sea cual sea tu pecado, Dios te perdona. Hace poco encontré una mujer que vivía toda su vida cargando con un pecado. Había cometido un aborto y al entender de ella ese pecado, Dios no lo podía perdonar porque había sido un crimen, un asesinato en el vientre, y pensaba que no. Cuando yo me encuentro con esta mujer y le explico, le digo, pero por favor, Dios sí te perdona. Esa mujer empezó a vivir una vida nueva, se confesó, se arrepintió, bueno, ya se ha arrepentido, pero no se había podido confesar. Creyó en la misericordia de Dios, Dios la perdonó y estoy seguro que Dios ya no le apunta ese delito porque se arrepintió. Queridos hermanos, Dios perdona todo pecado. Lánzate a esa experiencia y no te quedes sin el perdón de Dios, cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo, que es no tener la humildad y la fe de pedirle perdón a Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos.